Damos un saludo a todas las personas que nos escuchan. Les habla Alejandro Rodríguez, la voz que conduce este programa. Y bueno, en este viaje sonoro nos hemos atrevido a hacer este experimento a través del video. Y como siempre me encuentro aquí acompañado de Oscar Díaz, también siempre apoyándome aquí en la moderación, nuestro cofundador de DAO Diseño para Todos. Hola Oscar, ¿cómo va todo contigo? ¿Qué más, Alejo? Bien, aquí regresando a mi universidad, la Universidad Javeriana, aquí muy contento también, volviendo a estos lugares y pues muy dispuesto acá a hablar varios temas bastante interesantes hoy. Genial, aquí estamos en el espacio del Design Factory y también tenemos el honor de tener la presencia de Andrea. Ella también es egresada de la Javeriana, es compañera también de Oscar de la carrera de diseño industrial. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Alejo, hola Oscar, pues muy feliz, muy contenta de volver, como dices Oscar, después de varios años y ojalá no nombres el año en que nos graduamos, pero de varios años, no mentira, he vuelto, pero sí, muy, muy contenta de acompañar esta conversación también. Listo, muchas gracias por acompañarnos y pues bueno, aquí vamos a aprovechar un contenido muy importante, es un podcast que promete un tema fascinante, es todo en torno a la innovación y el emprendimiento social y pues quién es mejor que ellos para hablar de esto y para contestar los siguientes temas que ustedes van a poder apreciar y aprender de la mano con ellos. Entonces, quisiéramos hablar un poquito de, primero, cómo debemos construir o cómo se podrían construir esos espacios, esas herramientas para que las personas se permitan o les permitan desde la sociedad aprovechar sus diferencias desde la discapacidad, desde el contexto social, desde la raza, desde el género, y que todas estas diferencias se conviertan en ventajas y se puedan abrir oportunidades también para construir un presente, un futuro mejor, ¿no? Entonces, nos encantaría escuchar desde su experiencia qué opinan acerca de esto. ¿Comienzo? ¿Sí? Listo. Pues gracias Alejo, yo voy a contarle a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo, primero desde dónde voy a hablar, porque ya lo nombrabas muy bien como desde la experiencia. Yo lidero una empresa social que se llama Nuestro Flow desde hace 10 años, este es nuestro 10º año, en donde justo lo que empezamos a darnos cuenta era que era importante trabajar las diferencias o ver las diferencias como ventajas, como bien lo dijiste. Esto igual nos trae unos retos gigantes porque creo que lo primero que hay que hacer es cuestionarnos cómo estamos construidos socialmente, tratando de siempre vernos como iguales, ¿no? Esa homogenización y donde las diferencias se han visto un poco relegadas y las diferencias se han visto más como unas amenazas en algunos contextos. Entonces lo nombraste muy bien, el tema de diversidad cultural, ¿no? Como las distintas culturas traen una diversidad y traen unas experiencias distintas que enriquecen todas las conversaciones, todos los espacios de creación. También pues las distintas formas de habitar el mundo, de ser mujeres, hombres, personas con distintos géneros, orientaciones sexuales, digamos que todas estas diversidades que atraviesan al ser, es maravilloso verlos como unas diferencias desde la ventaja del aprendizaje y la co-construcción en esas diferencias. Entonces creo que lo primero es el respeto a la diferencia, darnos cuenta que ser diferentes es importante, necesitamos tener esa diferencia y que desde ahí pues podemos crear cualquier cosa de una manera pues mucho más creativa, como lo traes, ¿no? Más innovadora también, si pensamos o si estamos en un espacio, personas que pensamos igual, que tenemos un mismo experiencia de vida, ¿no? Venimos de un mismo lugar, vivimos de la misma o una manera muy similar, pues la creatividad en algún momento se nos va como a limitar, reaccionar a, no sé, a la resolución de problemas también puede ser más limitado, ¿no? O crear cosas nuevas puede estar un poco más sesgado por esas experiencias parecidas. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta en Nuestro Flow es que esta diversidad y diferencias que tenemos son, por supuesto, unas ventajas que nos damos cuenta en el momento de crear nuevos proyectos, de trabajar de la mano con personas indígenas, personas afro, mujeres rurales, niñas, niños, juventud. Digamos que toda esa diversidad en un solo lugar pues nos ha traído proyectos que nos enriquecen mucho y pues mucho aprendizaje. Hay algo muy importante, complementando lo que dice Andrea, que estamos como realmente muy conectados, por eso estamos desde hace algún tiempo haciendo varios proyectos muy interesantes, y es el hecho de entender este principio desde la empatía y pensando en el otro.
entendiendo que todos somos diferentes y yo pienso que la riqueza que podemos tener es poder tener un equipo diferente, interdisciplinario. Yo creo que desde esa perspectiva de la interdisciplinariedad pues podemos generar varios proyectos a nivel social, creativo, y temas de innovación social es muy importante. Entonces este principio de pensar en el otro, de que realmente como sociedad pensemos que todos somos diferentes, diferentes lenguajes, diferentes formas de ver la vida. Entonces si tenemos esa estrategia podemos, yo pienso que detectar diferentes necesidades que hay en el mundo, en nuestro país. En nuestro país hay una cantidad de dinámicas culturales, sociales, que si no visibilizamos esas dinámicas, pues es muy difícil que las personas realmente entiendan que todos somos diferentes, que todos estamos para hacer grandes proyectos a nivel urbano, a nivel rural. Entonces, digamos que desde ese punto de vista es algo muy importante el tema de trabajar en equipo, de conectar con otras disciplinas, conectar con otras instituciones para poder lograr pues lo que queremos para el bien común y el bien que quiere pues, realmente Colombia con su política social, todo lo que realmente queremos hacer para el futuro. Súper clave lo que acaban de mencionar, porque yo me lo imagino también en cosas tan sencillas, tan simples, ¿no? Cuando a veces de pronto no entendemos tanto este escenario tan complejo desde la sociedad, desde el trabajo que realiza una empresa como Nuestro Flow, como Dado Diseño para Todos. Cierto que son, como lo decía Andrea, pues realmente unos espacios de laboratorio social, ¿no? Donde hay un montón de pensamientos diferentes y cómo llegamos a un punto para llegar a algo mucho mejor. Entonces pasa lo mismo con las recetas, ¿no? Esa mezcla de sabores de todos los países, de los elementos, de los alimentos, un poquito de dulce, un poquito de salado, y todo eso enriquece los sabores. Lo mismo con la música, cosas tan cercanas y tan cotidianas a nosotros que pues desde aquí podemos entender también más o menos esta filosofía que están llevando ellos desde sus empresas pioneras en el tema. Y precisamente en ese papel que todos debemos jugar de alguna manera, porque hace poco hacíamos una pregunta muy interesante en el video de 17 años de edad, y era si la inclusión es un tema individual o es una responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces aquí como entra también la importancia, estamos aquí en el Design Factory. Entonces, por ejemplo, nos gustaría preguntarle a Lucas Iborra, que él es coordinador de este espacio en Bogotá, en qué consiste de pronto esas acciones contundentes, concretas que puedan realizar los docentes, los estudiantes, para poder precisamente apoyar y fomentar estas iniciativas que promueven la inclusión, la diversidad y la equidad. Bueno, muchas gracias por esta invitación tan bonita, gracias por venir también aquí. Y esto que están conversando me emociona porque es parte de los principios de esta área que administra en este momento la Facultad de Arquitectura y Diseño. Primero, elevar la conciencia sobre retos que hay ambientales, sociales, tanto a nivel interior como exterior de la universidad. Segundo, fortalecer las relaciones con esos actores involucrados para poner al servicio lo que tenemos en la universidad, sobre todo en procesos de ideación, prototipado y validación. Y tercero, que esto ayude también a que los programas de formación, las relaciones entre profes, estudiantes y administrativos, pues sea más enriquecedora. Y tal vez ahí voy a responder rápidamente lo que comentabas. Desde el rol de profe, me gustaría escuchar ahorita nuestros estudiantes también. Por un lado, arrancaría por mí. Y parte de mi rol sería aprender más y formarme mejor. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una persona en mi salón con alguna limitación y cómo yo debo aprender a enseñar para que todo el mundo sienta que el proceso es chévere, sin importar? Y pueden aprender además sin importar la condición de cada persona. Lo otro también es que en ese proceso ayudar también a estudiantes a elevar su conciencia para, por ejemplo, invitarles a tener un pensamiento crítico y hacer preguntas, sobre todo tal vez hacer preguntas. Oiga, ¿cómo haría una persona que aquí, por ejemplo, tenemos un estudiante que viene en silla de ruedas? ¿Cómo le irá a esa persona en nuestra facultad? Al menos preguntarnos e iniciar por ahí. Cuando, digamos, empezamos a preguntar y tenemos más conciencia sobre eso, yo creo que como profesor también
podemos abrir espacios seguros para conversar, proponer, lanzar ideas, criticar también, sobre cómo hay espacios, no sé, aquí en el Design Factory un profesor, Alberto Vargas, que se dio cuenta que una persona en silla de ruedas no puede subir cómodamente. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no siga pasando? Y llevó una iniciativa bonita para idear unas rampas, para que Natalia, que es una chica en silla de ruedas, pueda llegar más cómodamente. Entonces, preguntarnos, criticar para proponer y hacer. Y esa sería tal vez la tercera forma, ayudarnos si es, ya lo hablaban de tener la empatía frente, oiga, esa persona necesita ayuda, voy a preguntarle primero a ver si necesita ayuda y segundo, pues estaré disponible. No. Lucas dice algo muy importante que es el hecho de preguntar. A veces nosotros no preguntamos y yo pienso que todo radica en esos procesos de comunicación, que no le preguntamos a la otra persona qué necesita, y eso pasa en toda la vida, digamos cuando estamos, no sé, estamos en Transmilenio y no le preguntamos a la otra persona, oiga, ¿necesita algún tipo de ayuda? No preguntamos y asumimos que esa persona necesita algún tipo de ayuda y no la necesita. ¿Listo? Entonces el hecho de preguntar a los estudiantes, preguntar a las personas, yo pienso que esa estrategia es muy interesante en el tema de diversidad y equidad, pensar en el otro con la pregunta. De acuerdo, y va muy de la mano también con algo que me identifico que dijo Lucas, es ese pensamiento crítico, ¿no? Cómo analizamos qué está sucediendo, muchas veces uno se sorprende, ¿no? Personas que de pronto no tienen ningún tipo de relación con temas de inclusión, de diversidad, pero entonces tienen un gran instinto, ¿no? Y es porque en algún momento de su vida se han preguntado o se han hecho preguntas muy similares a lo que decía Lucas, ¿no? Entonces, ¿cómo vive la otra persona? ¿Qué necesidades tiene? ¿De qué manera le podría ayudar? Entonces, ese tipo de, no sé, como de autodiagnóstico, introspección, pues permite también que la mente se expanda un poquito más en el momento de tener esas, como esas interacciones con determinadas poblaciones. Y bueno, aquí viene algo muy importante también, y seguimos ligándolo desde Lucas a cómo desde esa experiencia ustedes aquí en la Universidad La Javeriana, ¿no? Son egresados javerianos, de qué manera la universidad fomentaba de alguna manera y influyó en su visión, en su misión de vida también, se puede decir, de aprovechar sus conocimientos, sus habilidades profesionales, humanas, para generar este impacto social. Podríamos comenzar con Oscar. Uy, esa pregunta, Alejandro, es bastante interesante, me la hago todos los días, he visto como varios reportajes también el tema aquí de la Javeriana y su formación, digamos que algo, yo me acuerdo mucho cuando ingresé acá a la universidad y el concepto de la formación integral, realmente esa formación integral social, no es netamente económica, sino que realmente uno puede generar proyectos de una forma integral. Yo pienso que ese es como el concepto básico de la Javeriana, que personalmente a mí me ha aportado mucho para poder dirigir la organización que estoy dirigiendo, dado Diseño para Todos, de cómo podemos generar proyectos bajo necesidades específicas que todos tenemos. Ya todos sabemos que en Colombia hay diferentes dinámicas, problemáticas sociales, culturales, y yo pienso que ahí es donde entra no solo un diseñador industrial, un artista, un arquitecto, donde puede hacer un proyecto con un ingeniero, con un abogado, con un economista, y toda esta red de disciplinas, yo pienso que pues genera eso, y eso es algo que aprendí mucho de la Javeriana, de ese concepto de trabajar en equipo, de trabajar en red, de conectar, no estamos solos, digamos que para hacer proyectos realmente ambiciosos pues tenemos que estar realmente conectados con otras disciplinas. Entonces eso es algo que me llevo de la Javeriana, que me alegra y que sigo día a día teniéndolo en mi cabeza de cómo poder hacer proyectos, ayudar a los demás y ayudarnos a nosotros mismos. Y ahí respondes a algo también interesante, y es ¿qué le podrías aconsejar a los estudiantes actuales, ¿no? Y es precisamente eso, conectar saberes, articular esas profesiones, esas disciplinas. Entonces, ¿tú qué piensas al respecto, Andrea?
Yo te voy a contar que mi historia es un poquito distinta, igual con final feliz, ojo. Pero yo sí me acuerdo que Oscar la tuvo muy clara desde hace mucho tiempo. O sea, ya contó, ya nos delató que llevamos 17 años de egresados, no lo podíamos guardar. Yo estaba esperando, pero yo me acuerdo que Oscar fue de los primeros que empezó a hablar de estos temas de inclusión desde el diseño. Yo creo que yo en ese momento sí estaba más perdida y tuve crisis de identidad para poder tenerlo, crisis profesional. Y digo que tiene final feliz porque tuve que pasar más años para darme cuenta hoy que sí, como lo dices, Oscar, el diseño en nuestra carrera sí nos permitía ver el diseño desde muchos enfoques. Yo lo veía desde solo uno, muy desde el producto tangible, que hoy igual lo hago, digamos que lo hacemos en nuestro flow condado, pero en ese momento me cuestionaba mucho, ¿un producto para qué? ¿No? ¿Hacia qué? O sea, el diseño lo veía solamente en esa creación de productos, tal vez de crear necesidades que no existían, y no para suplir necesidades que ya la sociedad nos estaba generando. No lo veía desde ahí. Y tuve que, creo que, vivir otras experiencias para luego, después de unos años y crear nuestro flow, darme cuenta pues que aplico todos los días el diseño, que no solamente está en el producto, sino también en cómo gestiono proyectos, cómo diseño proyectos, también entra ahí el diseño. Y Lucas, lo nombrabas, que me encanta que lo hayas traído, digamos que a la mesa el pensamiento crítico. También creo que es una de las habilidades que aprendí acá en la universidad y que hoy es una de las habilidades que en nuestro flow tratamos de incentivar en nuestros talleres en formaciones, y es pues habilidades de este siglo XXI, que es pensamiento crítico. Indudablemente tiene que estar. Y yo haría, para responder a tu pregunta, una de esas recomendaciones, y es que no pasemos por la universidad sin cuestionar el mismo sistema universitario, ¿no? La misma aula de clases, cómo estamos, sí, cómo lo estamos abordando, ¿no? ¿Quién está parado al frente? No desde el cuestionar el docente, sino desde dónde está mirando, ¿no? Nos está mirando a todos como un conjunto, como personas individuales, ¿no? Cómo estamos aprendiendo, y yo creo que hay que cuestionarlo no para tumbarlo, no para acabarlo, sino de verdad cuestionarlo para hacer, para crear cosas nuevas, para repensarnos también los sistemas educativos y los sistemas de el aula de clases y pues del diseño también. Entonces yo me iría por ahí, uno, como cuestionemos, y dos, yo creo que sería más Oscar el que lo podría decir, pero viendo a Oscar digo qué maravilla aprovechar la universidad como un camino de vida, ¿no? Creo que cada quien tiene sus caminos y está perfecto después encontrarse uno en la turbulencia, pero qué maravilla poder encontrar en la universidad una herramienta también para seguir un camino de vida en eso que uno quiere seguir, y no como un paso, como simplemente pasar por la universidad y ya, sino verlo como un camino de vida también sería. Y precisamente en ese camino de vida, como tú lo decías desde el principio, se han derivado un montón de retos, ¿no? Ustedes lo ven ahorita ya súper fluido, la tienen súper clara porque entienden el concepto, han desarrollado esa posibilidad crítica, pero entonces hay algo importante que decías, es ese tema de enseñarle a las personas, enseñarle a la sociedad, desde ustedes como personas, como marca, y es como un factor que siento que también une a ambas empresas, es ese factor educativo y de pedagogía, cada una desde sus herramientas y su forma de ofrecerlo. Pero ¿cuáles son esos retos que se han visto en un emprendimiento social, tanto en ese factor de educación como a nivel general, ¿no? Es un montón, yo creo que tiene un montón de anécdotas, un montón de pensamientos que se les han cruzado, que les han dicho cosas. ¿Qué piensas de eso, Andrea? Bueno, wow, sí, hay muchos retos y todavía no es que uno la tenga tan clara, ¿no? Hace poquito pensaba yo, este es el 10º año de nuestro flow, ya Oscar, llevas 17 con Dado, y escuchaba como Juan Valdés como con 60 y otras en 30 años, y yo decía, wow, esto es de largo aliento, o sea, todavía esto estamos empezando hasta ahora. Pero bueno, sí, creo que retos hay muchos y no me puedo separar de la situación que está viviendo el mundo actualmente, en un momento en donde pues hay unos movimiento político que atraviesa lo social, que el emprendimiento social se está viendo muy afectado, ¿no? La cooperación internacional, el cambio climático también, la urgencia climática con lo social son como esas paticas adicionales para todo. Y yo creo que debería estar en el centro de lo que hacemos. Y eso ha sido uno de los retos más grandes, por ejemplo, cuando hablamos de temas de igualdad de género, de inclusión social, y es que la gente todavía no es consciente de que esto existe y que es
una prioridad que se debe abordar, que hay espacios que no son incluyentes para todas las personas y no nos damos cuenta de eso, ¿no? No nos damos cuenta que no todas las personas tienen acceso a los mismos servicios y oportunidades y que por eso hay una desigualdad. Entonces, creo que para mí los retos más grandes en el emprendimiento social ha sido sostenibilidad financiera, justamente pues porque no está ligado a este pensamiento de verlo en el centro de las operaciones y de los negocios y de las empresas. Y pues que las desigualdades sociales lastimosamente siguen avanzando. Nuestra visión en nuestro flow en algún momento, que además la estamos replanteando ahorita después de 10 años, era no existir. Nuestra visión era que ojalá la empresa se acabara, porque si la acabábamos, eso quería decir que ya no tocaba hablar de desigualdad, eso quería decir que ya no teníamos que seguir peleando por nuestros derechos, ¿no? Y hoy nos damos cuenta que lastimosamente, o no, tenemos que seguir existiendo y cada vez también con más alianzas y con más pensamiento crítico y haciendo más educación, también pedagogía, porque la desigualdad pues sigue creciendo. Entonces creo que esos son los retos grandes que tenemos. Y sí, Alejandro, yo pienso que, bueno, el camino, como dice Andrea, es un camino bastante largo. Nosotros ya llevamos 17 años. Es un camino que, primero, pues empezamos este camino, yo empecé este camino a mis 24 años, entonces, pues para que lo escuchen a uno, una entidad a los 24 años, pues hay que vender la idea. Me acuerdo que yo iba a las universidades, fui a la Nacional, a la Javeriana, a los Andes, a mostrar el proyecto, qué opinan, y como que me acuerdo mucho de una persona que me decía, uy, esto tiene mucho futuro, pero tiene que trabajarle, hay mucho por hacer, pero siempre es como un camino constante que hay que tocar puertas, hacemos también como estrategia, es decir, las personas, empresas necesitan como tal un producto físico, entonces cómo podemos hacer pedagogía y después pues llegar a un producto específico, desde el diseño industrial, el diseño gráfico. Yo, por ejemplo, tengo acá en mis manos, que es un proyecto muy, muy bonito, muy interesante que hicimos con Andrea, con nuestro Flow y Dado Editorial Sensorial, que es la Liga de la Diversidad. Es el primer cómic, accesible de Colombia, con una dinámica y una temática bastante interesante. Es un cómic, aquí te lo estoy pasando, Alejandro, aquí puedes tocarlo, tú que estuviste como muy presente en este proyecto y todo el equipo de nuestro Flow con Andrea, pues realmente es un proyecto bastante interesante, pues donde podemos plasmar el diseño gráfico, el diseño industrial, contando una historia, una narrativa impactante y que pueda llegar a mayor cantidad de personas, ¿listo? Entonces, como unas niñas, unos niños con superpoderes, pues hacen como grandes cambios, ¿listo? Entonces, ahí fue donde nos encontramos con Andrea y dijimos, bueno, porque Andrea me buscó, ¿por qué no hacemos un proyecto donde podamos fusionar ambas empresas para hacer un proyecto específico? Y esto es como un producto tangible, que una empresa necesita un producto tangible, un informe, algo para mostrar. Entonces, como esa capacitación, esa pedagogía está dentro de un producto. Entonces, es como una estrategia desde el diseño industrial para llegarle a las entidades gubernamentales, empresas privadas. Entonces, pues este es un proyecto bastante interesante que estamos en este momento trabajando pues con Andrea. Bueno, ahí hay un tema muy importante y es cómo las empresas, desde cada una de las áreas que la conforman, ¿no? El marketing, el diseño, toda la parte operativa, todo siempre va encaminado al mismo objetivo y es cómo comprendemos y respondemos cada vez más a las necesidades del público, de los usuarios, de la sociedad. Y precisamente hacia eso quiero dirigir la última pregunta para cerrar y es, ¿cuáles podrían ser esas estrategias que se podrían fomentar o tener presente para generar una inclusión, una equidad, una diversidad mucho más efectiva en el futuro? Dejemos la pregunta para Ángela, que es una estudiante de diseño industrial aquí en La Javeriana. Tenemos varias voces para apreciar. Bueno, gracias por la pregunta. Sí, digamos desde mi perspectiva, pues como estudiante, considero que todo empieza en ver la inclusión no como una opción, sino ya como una responsabilidad. Digamos, mi manera de cómo lo he podido ver en la carrera, casi siempre, si uno toca esos temas, es más por iniciativa propia. Y siento que pues al final del día nace por un gusto, pero hay que entender que
pues al final del día es algo que ya está como inmerso en nuestra realidad, ¿sí? Devuelvo lo que decía, ya no es como tal solo una opción, es algo que ya se tiene que tener en cuenta y siento que el simple hecho de integrarlo a un proyecto, así no sea un requerimiento en específico, ayuda a dar de manera inconsciente una visibilidad a la situación y también pues precisamente como seguir apoyando que esto se siga, no solo viendo como una electiva más, como un proyecto más, como un ejercicio de clase más, sino como algo que uno desde primer semestre tiene que empezar a desarrollar y pues ya a nivel profesional no asumir que no voy a tener un público que le beneficie este tema de la inclusión, sino es algo que ya debe estar inmerso en un proyecto, en cualquiera. Gracias. Bueno, gracias Ángela y gracias también por la pregunta. De pronto, para lo que decías, se me ocurren dos estrategias de pronto. Una desde el rol Design Factory. Estos retos pueden ser abordados de manera creativa como otro proceso de diseño, como ya ustedes lo han ido mencionando, por ejemplo, con la Liga de la Diversidad. Y asimismo, como el ejemplo que ponía Alberto Vargas de qué nos inventamos para que alguien en silla de ruedas pueda subir de manera autónoma y entrar al Design Factory. Entonces, eso es un reto de diseño que se puede llevar a un aula de clase, o una hackathon, o un concurso. La segunda, y perdón, serían tres, es como profesor creo que debo formarme más en eso, así como me pasó también con otros temas de, no sé, de inclusión de género que descubrí que sé poco y que necesito aprender más. Autoformación, para luego en una tercera estrategia, y es algo que he caído en cuenta, que no lo pido, por ejemplo, lo que mencionabas Ángela, si se va a pedir una pieza visual para comunicar el valor agregado de un producto, yo nunca he pedido que eso lleve texto en braille, nunca, es que ni siquiera había caído en cuenta. Entonces ahora quedo con la inquietud de, bueno, braille, por mencionar un ejemplo, ¿dónde debería ir entonces y cómo se diseña una pieza visual para que así como está, por ejemplo, este cómic diseñado, alguien, por ejemplo acá, pueda entrar alguien en el Design Factory y pueda leer en braille una pieza que diseñamos para comunicar algo al Design Factory, que hasta ahora no lo hemos hecho? Entonces supongo que una estrategia va en ese punto también. Y lo vamos a hacer, Lucas. Yo pienso que podemos hacer varios proyectos ahí interesantes. Podemos articularnos, como bien decía antes, tenemos que conectarnos, tenemos que estar ahí trabajando en red. Entonces yo pienso que es algo muy importante. Y quería agregar el tema de que este tema de la accesibilidad es algo que transversaliza cualquier proceso creativo, pienso yo, como una materia importante de proyecto, de gestión, de semiótica. Yo pienso que una materia de accesibilidad pues puede complementar y puede apoyar realmente a hacer realmente proyectos accesibles, inclusivos, desde el diseño industrial, desde la arquitectura, para que realmente pues lleguemos a ciudades más incluyentes, a pensamientos más inclusivos y seamos más empáticos. Yo pienso que eso es algo muy importante que tenemos que promulgar a los estudiantes, a los egresados, para que realmente sean agentes de cambio muy importantes. Yo ahí de pronto, para sumar, porque además estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, le voy a meter solo como una estrategia que creo que es importante que empecemos a verlo desde todas las aristas, y es la inclusión, la diversidad y la equidad es negocio. Entonces, también hay que verlo como un tema de negocio. Tener accesibilidad en la universidad va a permitir que haya personas, estudiantes más diversas, y esto se va a representar en matrículas y en personas afuera más capacitadas trabajando, docentes con una apertura en la inclusión, que puedan dictar una clase para todas las personas, que tengan en cuenta todos los géneros y toda esta diversidad que trata también gente joven. Pues son docentes mucho más queridos, luego van a escalar más, van a tener acceso a más proyectos, y hay que verlo como negocio. Las empresas, y yo ahí entraría con esta estrategia de cualquier organización, entidad, empresa, pues es necesario, yo creo que hacia allá vamos, lo va a ver como un negocio y una línea transversal a sus operaciones. Ya lo hemos visto con empresas como Mattel, por ejemplo. Fue la primera empresa que se dio cuenta que las muñecas y la Barbie traía un estereotipo gigante, y lo que hizo fue reinventarse rápidamente y sacar entonces la Barbie negra, la Barbie indígena, la Barbie no sé qué, y ahorita es una locura cómo se reinventó como empresa
Y hoy, pues es una de las empresas que sigue siendo pionera en juguetes, pero además ya tiene como avisos de sus juguetes de esto no tiene marca de género, esto lo puede usar cualquier persona y Claro, está rompiendo con esas narrativas, creando nuevas. Y es un negocio. Entonces yo le sumaría eso a verlo como una estrategia de negocio en donde todas las personas ganamos. Entonces, ¿por qué no implementarla? De acuerdo, bueno, interesante conocer cada una de sus perspectivas, desde la experiencia, desde el estudio, desde la forma de ver y percibir cada uno, la accesibilidad, la inclusión, la diversidad, y todo a un mismo punto es un beneficio realmente para todos, ¿no? Bien sea a nivel social, lógicamente, a nivel económico, también ese tema de mejorar la calidad de vida de forma intrínseca, que también lo decía un poco Ángela al inicio de la pregunta. Y pues bueno, yo agregaría también que una de las mejores estrategias es el tema de la educación, ¿no? Siempre si estamos informados, si estamos educados frente al tema, precisamente a lo que hemos escuchado de parte de Oscar, de parte de Andrea, de parte de Lucas, ¿cuáles podrían ser esos beneficios? ¿Qué podría salir de ahí a nivel social, a nivel económico? ¿Sí? Que me beneficie a mí como persona, como profesional, que beneficie a mi familia, que beneficie a mis amigos, ¿cierto? Como por ejemplo a través de algo tan sencillo como no sé, el arquitecto que elaboró un edificio, si no tuve en cuenta ciertos criterios de la diversidad, de la accesibilidad, cómo al envejecer o al tener de pronto un accidente, pues él mismo no va a poder subir a su propio edificio, ¿no? Entonces, son cosas tan sencillas que transforman el camino y las profesiones de cada uno. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Andrea, por atreverte aquí a estar con nosotros en este episodio. Nosotros aquí probando y pues tratando de dinamizar, por supuesto, para todos nuestros oyentes y todas las personas interesadas en temas de inclusión, diversidad y accesibilidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Alejandro, por este espacio. Gracias también a Lucas, a la Universidad Javeriana, acá volviendo como egresados a nuestra casa. Entonces, pues muchas gracias por esta bienvenida. Siempre da una gran felicidad volver. Ya son bastantes años. No quiero decir cuántos años, pero sí como que, a qué horas no tenía 22 añitos, 23, pero es interesante cómo seguimos haciendo proyectos, cómo seguimos avanzando. Pues muchas gracias, Lucas. Gracias.